Bien, comenzamos acá en Interfaz desde la cabina de Life FM 895. Qué bueno poder escuchar una vez más a nuestros compañeritos que andan por acá. Ya Pablo nos trajo temprano un cafecito. Por acá está Samu, bien romántico. Samu, ¿por qué anda tan romántico? Bueno, y definitivamente es que escuchábamos música romántica de nuestro invitado del día de hoy, que él es Luis Alonso Naranjo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gustazo saludarlos, muy contento de estar acá con ustedes y un saludo a todos los radioescuchas. No, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias por la compañía, qué bonito, es la primera vez que te tengo en Interfaz, pero espero que sea la primera de muchísimas. Ojalá, Laurita, yo estoy encantado, gracias por la invitación. No, a vos, bueno, Luis Alonso Naranjo, músico, cantante, publicista, productor audiovisual, te has metido en campañas políticas, esposo, papá, o sea, ¿cómo te da tiempo? ¿En qué momento tantísimas cosas? Wow, sí, bueno, cuando uno es como, ¿se acuerdan en el cole? Le decían, bueno, este es más metido que... Bueno, más o menos. No, yo no sé, yo creo que tengo energía para hacer las cosas que me apasionan y siempre busco poder hacer cosas que me entretengan, pero sobre todo que tengan un valor no solo a mi vida, a mi corazón como ser humano, como persona creyente en Dios, sino también que pueda aportarle a la sociedad un poquitito. Excelente, de verdad que, bueno, muchísima gente que nos está escuchando sé que te conocen y te identifican. Definitivamente porque Scats, claro, ¿verdad? Ha sido un grupo que ha marcado y sobre todo a nuestras generaciones, ¿verdad? Yo creo, no estoy segura de los chiquitos, ¿verdad? Porque hace tiempos que nos tienen abandonados, bueno, y que no escuchamos música nueva. Pero definitivamente Scats creo que es una marca que te ha identificado a nivel nacional durante muchísimos años. Yo creo que ahí viene la parte del mercadeo y la publicidad, que es otra área de mi vida. Yo me determiné, por ejemplo, a que Scats fuera una marca y no un grupo musical. La música era el producto, pero al final de cuentas el medio de transporte como llevábamos la música era esta marca Scats, que intentamos pues aplicar un poquito todos los conocimientos que tenía de mercadeo y de publicidad en la parte gráfica, en la parte de identidad. El tema del muchachito del gorrito, ¿verdad? Que dejó su factura. Ese gorrito dejó su factura. Estaba todo fríamente calculado. Entonces, tal vez, y gracias a Dios ya eso cambió muchísimo, pero creo que Scats tal vez ayudó un poquito a ser pionero en el tema de la identidad artística y no solamente musical. Sí. Porque sin duda alguna este país tiene unos músicos talentosísimos, pero en la época en la que nosotros arrancamos tal vez hacía falta un poquito la parte artística. Tuve la oportunidad de trabajar en Brasil con artistas y yo era el músico, y entonces yo veía cómo es que ellos actuaban, cómo es que ellos, a qué hotel iban ellos, a qué hotel iba yo, en qué carro andan ellos, en qué carro ando yo, y entonces ahí pude determinar que no es lo mismo ser artista que ser músico. Sí. Y entonces quisimos pues implementar tal vez un poquito la cultura de, ok, somos músicos, somos profesionales, nos encanta lo que hacemos, pero al mismo tiempo somos artistas, entonces vamos a cuidar un poquito el look, y entonces ahí como que comenzó a desarrollarse un poquito la cultura de que el músico que quería grabar su música original y quería sonar en la radio y quería trascender, tuviera una postura un poquito más de artista. Por eso es que la marca Scats, mucha gente seguramente tal vez no le gusta la música porque, qué sé yo, es de otro género, le gusta el rock o lo que sea, pero sabía que existía la marca Scats, entonces creo que por ahí lo manejamos un poquito. Bueno, y hace un tiempo también empezaste a lanzar música con un mensaje ahora, con un enfoque cristocéntrico, ya no tan enfocado al amor, sino también ahora a la parte cristiana. Y no tanta, no. Es decir, no ha sido tanta música cristiana. Me encontré con la palabra de Dios, me encontré con la Biblia, no me encontré... A ver, no encontré a Dios porque Dios no estaba perdido, el que estaba perdido era yo. Entonces simplemente me dejé encontrar y me dejé encontrar a través de su palabra.
y me di cuenta de muchísimas cosas porque la Biblia, de hecho la Biblia dice que es un espejo, ¿verdad? Y entonces comencé a verme en ese espejo y no me gustó para nada lo que estaba viendo. Y y creo que ese descubrimiento no fue como un método en el cual yo pudiera percibir a un Luis Alonso que estuviera buscando como esos libros de autoayuda o, ¿verdad? Que a algunas personas les ayudará. La Biblia es confrontativa y mucho. Y entonces hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que pues oraré con el entendimiento, oraré con el corazón, pero también con el entendimiento. Cantaré con el corazón, pero también con el entendimiento. Entonces yo dije, sí. ¿Qué vacilón? ¿Qué responsabilidad es cantar música cristiana? Porque yo necesito entender lo que estoy cantando. Sí. Entonces, si no se vuelve ¿verdad? Un alabaré, y que la gente realmente no entiende. Y yo creo que también ahorita, desgraciadamente, estamos viendo una tendencia en donde hay rockstars y popstars de la música cristiana y hay muy poca sustancia bíblica entre la gente. Entonces, no compongo tanta música cristiana, pero la que compongo intento que sea de algo que verdaderamente tocó mi corazón, caló mi corazón y que estoy diciendo algo en relación a lo que la Biblia enseña y que a veces no necesariamente va con algunas doctrinas, sino simplemente la doctrina bíblica. Es un tema complejo, pero sí, tuve ese encuentro con Jesús en el 2010 y a partir de ahí pues ha sido toda una transformación de corazón. Qué bueno. En muchas áreas. Qué lindo. Bueno, sé que definitivamente a partir de ese entonces no ha sido todo fácil, no ha sido todo color de rosa. Y quisiera también que nos cuentes un poquito de ese testimonio, ¿verdad? A veces mucha gente que está escuchando y dice, bueno, es que cuando encontramos a Jesús todo se vuelve, wow, ahí tengo ahora sí, ¿verdad? Y es que qué problema, porque eso es lo que nos venden en algunos púlpitos. Exacto. Y esa prosperidad no... Yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, dice Pablo. Entonces, ¿qué viene primero? La prosperidad de alma. ¿Y cómo viene la prosperidad de alma? A través de... O sea, somos seres humanos. No existe una persona que pueda prosperar su alma mientras está distraído con bienes y servicios que satisfacen sus necesidades diarias. Tenemos que comenzar a sentir carencias para comenzar a experimentar la muerte que sufrió Cristo. Todo el mundo quiere seguir a Cristo, el que iba resucitado con su manto blanco para arriba, pero nadie quiere seguir a Cristo, al Cristo que fue crucificado y que fue vituperado y que fue perseguido, insultado, escupido. Ese en las iglesias no lo quieren promover. Y al final de cuentas no es que uno quiera promover un estilo de vida de sufrimiento, pero al final de cuentas Dios es soberano y Él sabe cuáles son las pruebas por las que nos tiene que pasar para poder pasar a otra etapa de la vida. Y por eso se llaman pruebas. Por eso son exámenes que hay que pasar. Y si no los pasamos, lastimosamente, se repiten. Se repite el quiz. Así es. Y entonces, gracias a Dios, se encontró... Gracias a Dios tuve la oportunidad de dejarme encontrar antes de que viniera todo lo que Él tenía preparado. Yo creo que Él tiene ese amor. Él dice que él causa la herida, pero al mismo tiempo Él pone la cura. Parafraseando, pero él fue preparando mi corazón porque lo que se venía no iba a ser fácil. Hace unos años, bueno, después de Luis Alonso, músico, Luis Alonso cantante, ¿verdad? Que todos veíamos en los medios. Hace pocos años también te volvimos a ver muy fuerte en medios, pero ahora era en un tema político. Sí, y ese sí fue, ese no lo tenía planeado, no lo tenía planeado. Desafortunadamente hace 4 años en la campaña del 2018 trabajé para un partido cristiano, ¿verdad? Y desafortunadamente fui estafado. De nuevo, gracias a Dios porque me dejé encontrar por Él y no a través de medios que me lo vendían, sino que fue Él directamente para... Es vacilón porque la Biblia dice que no debemos andar en yugo desigual, ¿verdad? Pero después dice
en otro pasaje dice que por qué mejor no casi que nos invita a que por qué mejor no disfrutamos el que nos hagan agravio. Casi que nos dice, ¿verdad? Entonces uno dice, qué vacilón, si me invita primero a no andar en yugo desigual y después me dice que por qué mejor no sufrís el agravio. ¿Eso qué significa? Que voy a sufrir el agravio ¿de quién? De los mismos con los que verdaderamente creemos que no vamos a sufrir agravio. Son esos los que nos van a hacer. Entonces, fue una posición muy, muy dura porque lo perdí absolutamente todo, ¿verdad? La casa, la empresa, todo. Y pero de nuevo, eso fue parte de un plan que él tenía muchísimo mayor. Necesitaba mostrarme algo que yo desconocía, era un completo indiferente e ignorante en letras mayúsculas de lo que pasaba a nivel político. Como estaba tan metido en el tema de la música y de la publicidad y de la producción audiovisual, nunca yo iba a votar en automático, nunca me cuestionaba qué era lo que pasaba tras bambalinas. Eso era muy macro para mí, la economía, etcétera. Y más bien tuvo que pasar lo que pasó para que yo comenzara a investigar, porque estaba desarrollando una demanda. Y para desarrollar la demanda me puse a investigar qué fue lo que pasó en las elecciones y por qué pasó así, etcétera, etcétera. A cuál ente del partido era el que tenía que dirigirme, etcétera. Y entonces comienzo la investigación y abro la caja de Pandora. Porque si yo digo, bueno, si este lado de repente falló o me quedó mal, ¿cómo está el otro lado? Vamos a investigar cómo está el otro lado. Y ahí es cuando comienzo a descubrir cómo hay algo que se llama izquierda y derecha, ¿verdad? Yo no lo tenía muy claro, quién es quién, qué hace qué, y cuáles de estas ideologías políticas dentro del espectro político traen una marca ideológica que quieren imponer. Entonces, y nosotros en Costa Rica siempre nos caracterizamos por ser muy de centro, por ser muy moderados, ¿verdad? Toda la vida. Sí. Entonces, comienzo a investigar y me doy cuenta que el mundo va de cabeza, y va de cabeza por un tema ideológico muy fuerte, abrazado dentro del espectro político por el lado izquierdo. Sí. Y entonces comienzo a descubrir que es la izquierda. Comienzo a leer un montón de cosas y nunca en mi vida me había sentido tan ignorante. O sea, yo como un hijo que estaba en el colegio, saliendo del colegio, como un hijo recién nacido, porque todo este tema de la campaña política y la estafa se da cuando mi esposa está embarazada. Pues yo comienzo a darme cuenta de lo que mi hijo mayor está recibiendo en su currículum educativo y a lo que va mi hijo que va a nacer. Bueno, que estaba recién nacido en ese momento. Lo que se está enseñando en las escuelas, cómo hay miles de millones de dólares patrocinando que todos estos currículums sean implementados en las escuelas. Y yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Qué nivel de ignorancia? Entonces ahí dije, bueno, aquí me quedó un equipo, me quedó unas cámaras. Yo estaba pensando, de hecho hice un piloto de un programa de deportes ahí con algunos amigos, y entonces que manejan muy bien el tema del fútbol y tal, y entonces hicimos un piloto, pero yo no podía dormir, yo decía, esto está pasando en el país y la gente no sabe. Había una espinita ahí mayor. Había una espinita, y entonces yo perfectamente hubiera podido hacer un programa hasta de farándula, o no sé, algo de música, o lo que fuera, que tal vez hubiera sido muchísimo más fácil de vender, pero dije, no, esto es importante. Había una historia de Mafalda que a mí me gusta mucho, que Mafalda va caminando por la calle y se encuentra una alcantarilla abierta y vuelve a ver para abajo y ve que una gente está trabajando y comienza a decir, hey, ¿qué están haciendo ahí abajo? Están trabajando por la paz del mundo, para erradicar la pobreza, ¿no? Entonces sale el chavalillo, ¿verdad? Con el casco y la lucecilla y dice, Mafalda, estamos arreglando la tubería. Entonces dice Mafalda, qué lástima que la gente use tiempo tan valioso para arreglar lo urgente y no lo verdaderamente importante. Wow. Y entonces me acordé de eso y yo dije, esto es importante, esto hay que hacerlo. Sí. Y ahí comencé a
producir unos programas en donde la gente pudiera salir de la ignorancia. Lo que pasa es que yo buscaba periodistas y buscaba gente que de repente, porque la idea era estar detrás de cámaras, producir el programa, y me costó encontrar gente que estuviera limpia de estas ideologías, que más bien estuviera en contra, que las conociera por lo menos, y no tuve suerte. Entonces dije, me voy a tener que tirar yo a pista. Y así nació el proyecto de Los Ignorantes. No por decirle a la gente que era ignorante, sino que éramos un grupo de ignorantes que honestamente y en humildad nos estábamos llamando ignorantes a nosotros mismos, y que queríamos salir de la ignorancia un tema a la vez, y comenzamos a traer a diferentes expositores muy importantes a nivel latinoamericano: Agustín Laje, Nicolás Márquez, Chinda Brandolino, y terminé con los ojos abiertos del nivel en donde las teorías de conspiración me daba cuenta que ya no eran teorías, eran conspiración absoluta. Y entonces, cuando comienzan en YouTube y en Facebook a cancelarme los programas, a censurarme los programas, me doy cuenta de que todo lo que estaba diciendo era cierto. Cierto. Y ahí pues arrancamos esa faceta que está más involucrada con el tema político y el análisis político, y me meto también en el tema del branding político, porque me doy cuenta que hay muchos políticos o que quieren hacer una diferencia, pero que no se venden de manera apropiada, porque de nuevo con las redes sociales el tema sigue siendo un tema pasional, desafortunadamente, y hay que saberse vender. Qué importante eso que estás mencionando, y cómo el propósito de Dios puede actuar de una manera a veces tan fuerte, ¿verdad? A veces decimos, Dios, pero dame una señal, una señal chiquitica, ¿sí? Que alguien me lo diga, ¿verdad? No queremos pasar por esa prueba gigante para verdaderamente aprender qué es eso que Dios quiere que hagamos. Y cuando te escuchaba, contar esta historia, ¿verdad? De perdí, mi esposa estaba embarazada en ese momento, o sea, en este momento fuerte. Y era Dios diciendo, necesito que investigue. Exacto. Necesito que investigue, necesito que se meta a aprender, porque yo lo voy a llevar por otra línea. Impresionante cómo lo hizo. Y ahora, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha bendecido muchísimo en este tiempo. Y hoy puedo contar la historia tal vez sin el rencor o sin la... ¿verdad? Que en ese momento está toda esa nebulosa, porque vos no lográs entender solo preguntás el por qué, mientras Dios se ríe diciendo, un día vas a entender el para qué. Así es. Él movió piezas que en ese momento, hoy digo que si en ese momento no las hubiera colocado de esa manera, no se hubiera gestado todo lo que se está gestando en este momento. Recibir mensajes en el Instagram, sobre todo, porque la página de Facebook, por ejemplo, con casi 97,000 seguidores, fue censurada, la tuve que cerrar. Entonces, lo cual me da más convicción de lo que estamos diciendo, si está calando y si es cierto. Recibir mensajes en el Instagram de gente que gracias a Dios abrió los ojos, y qué bueno el trabajo que ustedes hacen, ¿por qué has parado? Y a veces que tengo que dar pausas porque precisamente esto es completamente autofinanciado, ¿verdad? Sí. Entonces, tengo que dar a veces pausas porque tengo que ir a buscar financiamiento. Y sobre todo con esa interés de quererlo hacer de manera digna, que se vea muy bien, porque yo creo que hay muchos trabajos muy loables de gente con muchísimo conocimiento, pero ese título de conspiranoico precisamente tiene que ver, yo aprendí de una buena amiga que se llama Mamela Fiallo, que es ecuatoriana, que también está dentro de la batalla cultural, que ella decía que no hay ética sin estética. Y entonces eso me caló muchísimo, porque ella decía, la batalla cultural hay que dignificarla, y hay que... Y nosotros vemos, por ejemplo, lo que está haciendo la izquierda en los Estados Unidos, con muchas organizaciones y con muchas manifestaciones en donde, bueno, y en Latinoamérica, el tema del feminismo radical, cuando intentan decir algo, lo que hacen es ir a defecar en una iglesia y hacer cosas que verdaderamente estéticamente uno diría ya de por sí no se deberían vender, y sin embargo siguen creciendo. Entonces es muy interesante. Por eso es que siempre busco que la dinámica de Los Ignorantes tenga esa estética visual. Qué bueno, de verdad que gracias por estar por acá. La hemos pasado súper bien, me ha encantado todo lo que nos has contado, y sé que el programa da para muchísimos programas más. Ojalá que no sea el primero muchos, yo feliz. Así es, aquí. Oiga, Pablo, yo creo que ya se está comprometiendo, a que va a venir a más programas aquí, que quede público. ¿Se imaginan qué bonito también poder llevar
el contenido de los ignorantes a los radios. A radio. Estaría interesante. Podemos hacer un ignorantes para radio. Hablemos. Así es, vamos. Y precisamente vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del proyecto Ignorantes. Ahora, antes del corte, nos contabas sobre cómo nació este proyecto, ¿verdad? A partir de una prueba bien grande, se viene y nace este proyecto que va a ser muchísimo más grande y ya es más grande que lo que fue esa prueba. Bueno, impresionante. Y sobre todo lo que ha crecido y lo que no ha crecido precisamente por las mismas redes. Bueno, vos que sos experta en redes sociales sabrás que existe la implementación de un tapabocas que se llama el shadow ban, que lo que hacen es que no te cierran la cuenta, pero no creces y no te das cuenta por qué nadie le da like a tus publicaciones, etcétera, y te das cuenta que es que simplemente ellos no lo están mostrando a nadie, y tiene que ver con el contenido que estás publicando, pero hay y así, haciéndolo de esa manera, la página de Facebook fue censurada con 97,000 seguidores. Sí. La de Instagram ya va casi por 20,000, que debería haber ya crecido a la misma velocidad que la de Facebook. Sí. Pero ellos no lo permiten, entonces siempre ando buscando como la cantidad de videos de YouTube, por ejemplo, que han censurado cuando llegan a la entrevista a Chinda Brandolino con 750,000 vistas, la bajaron porque tocábamos el tema del uso político que se le está dando a la pandemia. Y entonces, pues uno siempre tiene que... Y toda la gente dice, pero ¿por qué no te abrís en un Telegram? ¿Y por qué no se hace? Y yo decía, qué interesante, en la época de la persecución cristiana, los cristianos en Roma, de ahí viene la historia del famoso pececito, ¿verdad? El pececito que mucha gente anda en una calcomanía en el carro. Bueno, eso era porque yo me topaba con vos, y entonces, oye, ¿qué tal? ¿Verdad? Vos venías del camino, yo iba para el otro lado, y entonces yo no sabía si eras cristiano o no, y entonces yo tenía que hablarte por señas. Entonces hacía un medio círculo, ¿verdad? Todos andaban con su palito, dibujaba un medio círculo, y si vos lo rellenabas, desde tu perspectiva, se formaba el pececito, y entonces nos dábamos cuenta que éramos de los mismos. Ay, qué salvada, ¿para dónde vas, amigo? Y ahí comenzamos la conversación. Hoy tenemos casi que hablar, entonces ya no podemos decir aborto, tenemos que casi que decirlo en señas, ya no podemos decir provida, ya no podemos decir vacuna, ya no podemos... Entonces, tenemos que estar usando simbolismos, y eso a mí me genera, como decimos a lo buen tico, un chichón, me genera una rabia, porque yo digo, ¿cómo es posible que en el 2020, cuando tenemos en nuestro celular acceso a todo, nos damos cuenta que nada de eso, primero, es gratis, y segundo, que la comodidad somos nosotros? Es decir, el commodity somos nosotros, nada es gratis, y al final de cuentas, todo eso que se está mostrando, y que tenés que utilizar un lenguaje de señas para llevarlo, tenés que armarte una comunidad que sea muy leal y muy fiel, porque al final de cuentas casi que estás como un topo escondido. Y entonces yo decía, no, más bien esto necesita ser cada vez más digno, necesita llegar a la mayor cantidad de gente, porque la gente necesita despertar. Correcto. Y es que realmente en redes sociales el producto somos nosotros. El producto somos nosotros. Y esa es una realidad que mucha gente no conoce, ¿verdad? La gente cree que, ay, sí, y gratis, estoy aquí, ¿verdad? Una vez, en este documental de que salió en Netflix hace un tiempo, he escuchado a un señor decir eso: cada vez que a usted le den algo gratis es porque usted es el producto. Usted es el producto. ¿Verdad? Y definitivamente todos esos algoritmos, no sé si les has puesto atención a fondo, me imagino que sí, cuando buscamos intencionalmente algo y nos empieza a tirar la idea contraria, busco una idea pro vida y me empieza a tirar a los días noticias distintas, ¿verdad? Y está hecho así, está hecho para llevarnos bajo esa agenda política. Y es curioso porque personas como vos y como yo, que trabajamos en redes sociales y tenemos que de repente darle servicios a empresas en redes sociales, sabemos cómo funciona, ¿verdad? Estamos como en la casa del león, sabiendo cómo es que el león funciona, y al mismo tiempo tenemos que utilizar todas esas herramientas cuando de repente tenemos que darle el servicio al cliente, y uno dice, wow, qué increíble cómo esto está diseñado para que todo el mundo piense de la misma manera,
para que todo el mundo crea lo mismo y para que el discurso hegemónico simplemente se lo traguen como pinolillo sin agua. Es impresionante. Correcto, esa masificación de la información que es terrible cuando vemos, por ejemplo, a mí me encanta la política, me encanta seguirla, ¿verdad? Y cuando vemos campañas políticas, por ejemplo, en Estados Unidos, que utilizan tan bien los algoritmos, ¿verdad? Y uno dice, de verdad que la gente a veces cree todo lo que lee, cree que lo que ve es lo único que existe y no se dan cuenta también que todos estamos viendo cosas diferentes. Exactamente. A todos y nos están dando el por mensaje ejemplo, que nos todavía hay candidatos que no en campaña estaban renuentes a abrir un TikTok, por ejemplo. Y no tienen idea que ahí es donde se mueve la comunicación en este momento. Entonces, sí, somos una generación en este momento de ignorantes, nunca mejor utilizado el término, que se nos está vendiendo mentira maquillada de bienestar social, de democracia. Nunca la izquierda, por ejemplo, había utilizado tanto el término democracia para justificar todo lo antidemocrático que puede llegar a ser. Y nunca la derecha había estado tan dormida al respecto. Siempre se preocupó por generar riqueza, por la libertad individual. Y como la libertad individual es usted haga lo que usted quiere, yo hago lo que yo quiero, entonces yo no me meto con usted, entonces al final de cuentas no me meto con nadie, entonces no me meto con nada. Sí. Y entonces ese adormecimiento ha generado que la izquierda se aproveche porque la derecha le llevamos... Es como que la derecha le dijo a la izquierda, sí, vaya, corra la maratón, vaya, le doy 40 kilómetros de ventaja. Yo aquí voy a ir a mi ritmo, porque usted está en libertad de correr más rápido. Y cuando se dio cuenta, cuando en los 40 kilómetros ya comenzó a ver la educación completamente adoctrinada, las universidades que son centros de adoctrinamiento, ya no son centros de educación, la política socialista tomada y los estudiantes de ciencias políticas todos con su uniforme del Che Guevara. Entonces esa ignorancia, esa apatía y sobre todo esa indiferencia política. Agustín Ángel decía en un programa de Los Ignorantes, decía, el hecho de que a mí no me guste la política, eso no significa que la política no le encante, no te encante a vos, es decir, no esté enamorada de vos. El hecho de que usted sea indiferente a la política, eso no significa que la política es indiferente a usted. Exacto. El hecho de que usted piense que la política no tiene nada que ver con su día a día, eso no significa que la política sí tenga que ver completamente en su día a día, por completo. Entonces, esa indiferencia a la política es lo que hace que todos estos políticos que sí la saben utilizar muy bien, hagan de nosotros mercancía. Así es. Aborto, legalización de armas, ideología de género, la crisis en Venezuela, la corrupción política nacional, cualquier cantidad de temas que sueles frecuentar en estos programas de ignorantes. Cuando... Tan bonita que era la música romántica. ¿No? y cada vez, ¿de dónde nació la letra? Exacto, sí. No me metía con nadie, todo era tan... No, pero por eso yo... ¿Cómo cambiaron tus entrevistas? ¿Cómo cambiaron mis entrevistas? Sí. ¿Y por qué se llaman SCATs? Y aborto y la ideología de género. Legalización de armas. Ay, Dios mío, ¿en qué momento, señor, me metiste en esto? Temas realmente bastante pesados en estos momentos, como bien mencionabas, que estamos viviendo. Pero qué liviana la mentira y qué pesada la verdad. Cierto. Entonces... Realmente, ¿qué necesita la gente? Una canción más romántica, una canción más cortavenas, una canción más para dedicar. De ahí ya les dejé varias y seguramente compondré algunas más, pero en este momento mi hijo, que tiene 4 años ya, necesita saber que su papá hizo todo lo posible para que cuando él entrara a la escuela, ninguna de estas locuras o a ninguna maestra, porque él tuvo en su inocencia ganas de jugar con su amiguita y cogió una Barbie y no un carrito, que ninguna de estas personas graduadas de estas universidades en donde creen que mutilar a un niño debido a algo, en función de algo de lo que ellos no tienen conciencia, si la palabra adolescente viene de adolecen de criterio para tomar decisiones, imagínense un niño de 4 o 5 años y hoy están haciendo carnicería con ellos, hospitales de niños promoviendo la mutilación, utilizando químicos
que se usan para las castraciones químicas de los pederastas y de los criminales, de violadores. Son los mismos medicamentos que están utilizando para los niños, que con el eufemismo, reafirmación de género. Entonces comienzan a utilizar estas palabras que suenan lindísimas y románticas, y entonces la gente lo compra, y al final de cuentas dicen, yo quiero ser el papá cool, que le dice a mi hijo que sí a todo, y si mi hijo un día dice quiero ponerme un vestido, yo no lo tomo como una inocencia de un juego que va a durar 5 minutos, sino que hago toda una doctrina ideológica a partir de eso. Bueno, gracias a Dios que mi mamá no me mandó a amputar un ojo cuando yo pequeño quise ser pirata. Ni me quitó, ni me puso una pierna de palo porque quería ser pirata. Es una locura lo que estamos viviendo. Y las empresas, por ejemplo, los ignorantes no tienen patrocinio de empresas, pero las empresas todas tienen su simbolito en el mes de junio sin tener idea de la locura a la que esto está llevando. Le estamos abriendo a través de la ventana de Overton un pedacito de la ventana, y cuando nos dimos cuenta, todas las cosas que eran impensables ahora ya se normalizan. Y eso tiene que tocarse en las mesas. Las familias tienen que ya sentarse con sus hijos a tocar estos temas. Agustín Laje hace una analogía muy interesante a través de la vacuna. Bueno, ¿qué es la vacuna? Yo estoy inyectando anticuerpos, ¿verdad? Colocando los anticuerpos de ese virus, precisamente para que esos anticuerpos, cuando el virus me ataque, los anticuerpos digan, ahí viene uno de nosotros, por decirlo así, tenemos que irlo a atacar. Bueno, si yo no vacuno el cerebro de las personas que padecen de ignorancia honesta, porque está también la deshonesta, que no quiere saber porque es deshonesto, pero hay ignorante que simplemente, como yo hace 4 años, que honestamente no sabía, que quieren saber, yo necesito vacunarlos para que cuando se les presente esta locura, ya sé, eso era lo que mi papá me había dicho en aquel almuerzo, en aquella cena, sí era verdad, entonces yo ya sé cómo actuar cuando me lo presenten. Vieras que a mí me ocurre mucho con este tema que estás mencionando, y estoy de acuerdo 100%, cuando hablamos con padres sobre la educación sexual a los niños, ¿verdad? Y muchas veces es, pero ¿cómo le voy a hablar de sexualidad a un niño, verdad? Si está tan pequeño, ¿cómo puedo empezar a hablar de sexo? ¿Cómo puedo hablar de sexo en casa? Y empieza aquel montón de mitos que existen, ¿verdad? De, no, es que ahora va a perder su inocencia, ¿verdad? Bueno, vos sabes que precisamente... yo creo que, perdona que te interrumpa, creo que de la misma manera que globalización no es lo mismo que globalismo, sexualidad no es lo mismo que sexualización. Y en este momento estamos viviendo una imposición de la sexualización de absolutamente todo, y no de la sexualidad. Y la sexualidad es básica, no necesariamente tiene que hablar de un hecho o una acción que genera pudor y que debería generar pudor. La sexualidad es muchísimo más amplia, pero en este momento no se está educando a los niños en sexualidad. A ver, estos ideólogos, estos parásitos, no quieren que los padres tengan control sobre la sexualidad de sus hijos, sino que quieren que sean ellos los que educan sobre la sexualización de cómo se tienen que masturbar, qué tipo de contenidos tienen que ver, cómo deberían saber si les gusta o no les gusta. Entonces, había un escritor que en su momento me llamaba mucho la atención, ya no tanto. Él tenía un libro que se llamaba Le dije adiós a mis citas amorosas, y él en el libro explicaba que por qué, la típica pregunta, ¿y cómo vas a saber si te gustaba o no? ¿Verdad? Porque todo el mundo dice, ¿cómo vas a saber? Si no tenés sexo antes, ¿cómo vas a saber si te gustaba o no? Y entonces él decía, es que no tengo con qué compararlo. Entonces, al final de cuentas, cuando no tienes la comparación visual o del acto de algo, ¿cómo vas a saber si te gustaba o no? Eso es lo que verdaderamente la gente no entiende con el término santificar, ¿verdad? Separar. Como iglesia,
nos hemos dormido definitivamente en estos temas. Creo que, como ahora mencionabas, la derecha y la izquierda definitivamente nos agarró súper tarde. Pero bueno, ya no hay tiempo para retroceder a ver qué cambiar, sino definitivamente qué podemos hacer a partir de este momento. Creo que estamos en el momento es ahora, es actuar, y creo que no se vale ser políticamente correcto. Yo voy más allá, y tal vez esto no le va a gustar a muchas personas, pero yo no estoy aquí para ser políticamente correcto, tampoco a nivel espiritual. Y hablabas como iglesia. Te daba la analogía del virus. Necesitamos no perecer como pueblo por ignorancia. Mi pueblo perece por ignorancia. Bueno, de la misma manera en la que yo debo identificar la estratagema de hombres que están utilizando la mentira para venderme que una mujer puede tener pene y que un hombre puede quedar embarazado, de la misma manera me pide Pablo que yo pueda determinar la estratagema de personas que están queriendo hacer mercancía de mí en iglesias. Porque esas personas me tienen adormecidas, me tienen entretenidas en la iglesia. Y mientras estemos yendo a la iglesia para entretenernos con la canción, pegándonos al 220, levantando las manos, que está muy, muy bonito, ¿verdad? Sí. Mira, me desanima decirlo, pero estuve dándole una consultoría de comunicación a una iglesia en donde salió el famoso tema de la visión. Es que la visión de la iglesia es la visión y la visión. Entonces yo decía, pero la visión tiene que ser la cruz. Ahí es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Cierto. Y el pastor decía, la cruz, la cruz. Ya, no, nada que ver. En este momento lo que tenemos que vender es el espectáculo. Son las luces, las pantallas, eso atrae a la gente. Y yo no lo podía creer, y yo me quedé en silencio y yo dije, Señor, sácame de aquí. Claro. Y gracias a Dios lo hizo. A la semana me estaban despidiendo y ya no quedé en consultoría. Yo dije, bueno, bien. Y entonces, pero eso fue una de las maneras que Dios utilizó para decirme el nivel en el que en este momento está la iglesia. La iglesia no es un lugar geográfico en donde la gente se reúne en medio de 4 paredes para decir Señor, Señor. La iglesia es un grupo de personas que acepta que Jesucristo es Dios con todo lo que eso implica. Y todo lo que eso implica ya está establecido en un documento. El documento, ¿verdad? Muere el papá de Laura, ¿verdad? Y dejan un documento que la casa de la playa le toca a Laura. ¿Cómo se llama ese documento? A nivel legal. Sí, la herencia, el documento de ¿cómo se llama? El testamento. El testamento, perdón. El testamento es lo que el testador le dejó al atestado. Sí. Antiguo y Nuevo Testamento. 2 más 2 es 4. Es el documento que el testador le deja al atestado con cuál es la voluntad que él quiere que aplique. Sí. No hay más. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir mensajes en donde deme para que Dios le dé, en donde cante, en vez de, vamos a profundizar en este pasaje bíblico, en donde yo quiero que la Biblia te diga lo bien que estás y no lo mal que estás, porque si no te me espantas, si te me espantas no volvés, y si no volvés no hay diezmo. Entonces yo creo que en ese momento estamos pecando de lo que estamos pecando a nivel social, político e ideológico. Cierto. Como sociedad. Entonces, ¿por qué en este momento la izquierda logra hacer lo que logra hacer? Porque está también metida en la iglesia. Está metida en la iglesia y en este momento puedes ver la cantidad de iglesias que están promoviendo cosas completas y totalmente en contra y divorciadas de la enseñanza de la escritura. Entonces, al final de cuentas, yo abrazo y aplaudo doctrinas que después a nivel social, si yo salgo de la iglesia y el lunes veo algo, es decir, no me vacunaron el domingo, y entonces el martes y el miércoles yo veo algo de lo que sí me vacunaron en el trabajo, porque en el trabajo sí pusieron el loguito en redes sociales multicolor, entonces ¿cuál vacuna es la que tengo? Totalmente. Entonces cuando recibo el virus, la vacuna
para atacar o para recibir ese virus va a ser la que me impusieron. Y resulta que si en la iglesia no me pusieron anticuerpos, cuando yo recibo el miércoles la información sobre algo, sobre una locura, la locura no me va a parecer tan locura, porque resulta que la vacuna que tengo es la que me dieron en el trabajo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer como iglesia? Aprender, meternos en la palabra como nunca. Meternos en la palabra como nunca. Seguir a Cristo y no necesariamente, ¿verdad? Yo no quiero invitar a nadie a que de repente elija hoy, bajo ninguna circunstancia, desobedecer al pastor o no. No, simplemente poder establecer a través de la palabra un escudo, ¿por qué no? Hasta en contra de una doctrina incorrecta, bíblica. Pablo fue a una zona que se llama Berea. Y dice la Biblia que los de Berea iban a sus casas para revisar en las escrituras si lo que Pablo había dicho era cierto o era mentira. Si en las iglesias tuviéramos gente como la de Berea, no habrían falsos profetas ni falsos maestros. Cierto. Ni falsos pastores, porque ellos van a sus casas a revisar en la escritura si lo que el pastor les dijo es cierto o es mentira. Y pudieran cuestionarlo después. Pero ahora estamos viviendo en una era de la infabilidad pastoral, de la infabilidad papal, de la infabilidad del líder, en donde es incuestionable lo que dice. Sí. Y cómo sabemos si al final de cuentas, y perdón, pero yo tampoco creo que como en las iglesias me están dando la profecía de la semana, entonces yo resulta que ya no llego a leer la Biblia porque que la palabra profética más segura, ya no llego a leerla precisamente porque ya me dieron una cucharadita del domingo que me dice, totalmente, usted va a tener cerrado, usted va a tener. Entonces estamos en una iglesia adormecida, yo creo, y Satanás lo sabe. Claro. Y está sacando el provecho. Nunca había visto tanto avivamiento, y lo que estoy diciendo lo digo con mucha vehemencia. Nunca había visto tanto avivamiento en la iglesia como ahora. Y nunca había visto una iglesia que fuera tan poca sal. La sal tenemos que ser sal porque la sal tiene varias características. Preserva, ¿verdad? Si usted le echa sal a la carne, la preserva. Entonces, nunca había estado tan avivada, nunca había estado tan pegada al 220, por decirlo en términos más coloquiales, y nunca eso había servido tan de poco porque el mundo está al revés. Así es. Entonces algo está pasando en la iglesia que tenemos que despertar. Definitivamente, Luis, yo creo que esto nos da para unos 8, 10, 12, 15 programas más. Pero, y además me apasiona mucho, entonces por eso de repente... Pero definitivamente creo que como iglesia es necesario, como hijos de Dios es necesario escuchar de estos temas. Definitivamente tenemos que tocarlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que empaparnos. Y conocer esta realidad. Así que te agradezco un montón por el tiempo. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales del programa de Ignorantes? Claro, pueden buscarlo. En este momento no se está publicando nada en Facebook porque a pesar de que la página está ahí, yo perdí control completo, no puedo publicar nada. Los invito a que sigan en el canal de YouTube. Los contenidos está como @losignorantestv. Los Ignorantes TV. Y en Instagram, que es donde más estoy publicando, y en Twitter igual, Los Ignorantes TV, @Los Ignorantes TV en todas las redes sociales. Entonces ahí nos podemos ver y constantemente estamos publicando contenido. Bueno, y súper invitado a la próxima que quieras estar por acá. Ya sabes que las puertas están abiertas. Muchísimas gracias y de nuevo a todos los radioescuchas a despertar y a salir de la ignorancia. Excelente, será hasta la próxima si el Señor lo permite.